nos atiende muy amablemente el senador Alejandro Campo. Senador, buenos días, bienvenido a 6 AM de Caracol. Hombre, Julio, buenos días. Un gusto saludarte a ti, a tu equipo de trabajo, a los oyentes que me escuchan a esta hora. Como siempre, es usted muy amable con esta audiencia y pues obviamente estamos hablando de lo que está hablando todo el mundo. En menos de 2 semanas el gobierno entrante ya hizo un primer corte de cuentas y aparecieron para los funcionarios entrantes una colección de irregularidades, pero sobre todo de contratación desbordada. Representante, ante un libro de la verdad como este, y no es la primera vez que un gobierno le hace un libro a otro gobierno o un alcalde a otro alcalde, pero ante este particularmente, ¿cuál sería el mecanismo para responderlo? Es decir, cuando ahí hablan de 900.000 contratos, pues no están en una sola oficina, están en muchas oficinas. ¿Políticamente usted coincide que el responsable es el expresidente Gustavo Petro? Julio, yo quisiera primero, digamos, poder criticar el libro como se critica un libro. Porque si lo hacemos en un examen jurídico sobre las denuncias, pues eso no aguanta 30 segundos. Pero lo quisiera hacer desde el libro, para poder explicar a los oyentes y dar mi punto de vista a lo que pasa. Yo primero quisiera empezar diciendo es la motivación de este libro. Y la motivación de este libro es poder ocultar la inoperancia del gobierno de Abelardo, las metidas de pata en 12 días, el gobierno que más veces ha metido la pata en 12 días, la falta de capacidad de atender el terremoto y la falta de empatía de sus funcionarios. Y esto es fruto de que, como Abelardo lo quiso hacer en Palme, no sabe cómo funciona la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, luego además echa al tipo que está encargado por odio político y nombra a un señor que no conoce la entidad. Frente a eso, frente a las cosas del escándalo de su ministro de Vivienda, que estaba en Santa Marta mientras la gente le estaba lloviendo en el eje cafetero y en el norte del valle no tenía techo, mientras las aseveraciones de su gobierno que dice que no le duelen los muertos, sino que se caiga un colegio, entonces sale y hace una locución presidencial. Y eso no salió bien, porque no dijo nada sino pura barbacha. O sea, la crítica a la gente sale ahora con una cortina de humo. Esa es la motivación, Julio. Lo segundo que quisiera hacerlo es algo que llaman el ethos, los éticos literarios. El ethos es la reputación pública, la credibilidad pública de quien escribe un documento, un libro. Un ejemplo, si usted escribiera un libro sobre cómo hacer radio en Colombia, la historia de la radio en Colombia, usted tiene la reputación pública y la credibilidad para eso. Como si Coronel escribiera un libro sobre investigaciones periodísticas contra la mafia y la corrupción, tiene toda la credibilidad para hacerlo. Pero haga de cuenta que Calvás escribió un libro sobre el sentimiento futbolero que siente un fanático en la Champions League. Entonces no hay credibilidad porque no le gusta el fútbol. Eso pasa con este libro. Sí, y lo pongo así para que lo entendamos de esta manera. El libro sale de un ejercicio y un empalme que coordinó un delincuente, un señor condenado por estafa, que fue asesor de Carlos Castaño y que fue guerrillero, condenado por estafa. O sea, un estafador dirige un ejercicio donde sale un libro por la verdad, de la verdad. ¿Qué podía salir mal? La primera carta es de un señor que es vicepresidente, que se inventó en el presupuesto 2022 una trampa para saltarse la ley de garantías y la Corte lo regañó. Y la otra carta, la del presidente, el señor que ejerce como presidente, que lo hemos conocido que mientras al país se lo robaban los nules, él los defendía, que mientras David Murcia se queda con la plata de los bogotanos, él le cobraba y le está denunciado hasta por recibir plata para comprar congresistas, y que un señor que ha defendido puros criminales y que ha sido capaz de decir, como consta en las redes, que tocar un niño no es un delito. Esas tres personas no tienen reputación para hablar de esto. Sí, no hay credibilidad. Por eso empecé el ejemplo con usted, Julio, que es un tipo tal que ve el tema de la radio. Y lo tercero que quisiera hablar del libro es el carácter metodológico del libro. Esto es una burla frente a los colombianos. Una burla. Primero porque el de los 59 casos, el 80% son informes de la Contraloría y la Procuraduría. Y algunos de la Fiscalía. Es decir, el señor fue ayer a devolverle a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, los informes de ellos. Los informes que ya hizo la Contraloría. Sí. Además que algunos casos lo confunde y que son, la verdad que
que son bochornosos. Mire, el caso 5, informe de Contraloría Procuraduría. El caso 6, Contraloría y actuaciones posteriores. Sí. El caso 8, Contraloría. Caso 9, Contraloría. Caso 10, Contraloría. Y confunde, óigase bien, y tiene 8 casos que él hace, y uno, además hay uno de denuncia política, o sea, que la fuente de la denuncia de un congresista en un discurso político, y tiene 8 que son aseveraciones propias, y ninguno de esos casos que él tiene dice cuál es delito, quién es el responsable, cuál fue el daño que se causó. Entonces, yo sí creo que a mí me parece importante que los funcionarios denuncien la corrupción. Y le digo una cosa, Julio, oyente, estoy de acuerdo que el que haya hecho corrupción el gobierno de Petro lo encarcelen y pague sus consecuencias. Pero el país necesita actuaciones serias. En un momento tan delicado no pueden salir con estas payasadas para tratar de confundir a la gente. Sí. Senador, permítame saludar también al representante Simón Molina. Él es del movimiento Creemos, de la bancada de gobierno. Muy buenos días, e inmediatamente me gustaría que le responda a su colega Alejandro Ocampo sobre que esto sería una cortina de humo y pues que esto, por supuesto, pase de la denuncia a los hechos, a las investigaciones, va a ser muy difícil. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial para los oyentes. Por supuesto, el senador Ocampo es experto, al igual que la mayoría de los petristas, en lanzar cortinas de humo y en desviar la atención realmente de lo que sucedió en este país, que durante tantos años se escuchó y se denunció, pues queda demostrado en este libro de la verdad, en donde se demuestran muchas cosas, pero especialmente pues se da cuenta de que hay un Estado desinstitucionalizado, que hay un patrón que se repite en diferentes entidades, de muchos problemas de ejecución, muchos problemas operativos, pero especialmente de una presunta corrupción pues que tiene un tamaño que todavía no hemos podido determinar, pero que es gravísimo y que por supuesto pues en estos hechos que se presentan en este libro de la verdad pues están muy bien documentados, están muy bien, digamos, entendidos esos patrones, y pues se le presenta a los organismos de control, a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, con toda la sustentación necesaria para que esas investigaciones se lleven adelante. Y por supuesto pues nos deja muchas preocupaciones, porque tenemos un país con una crisis fiscal sin precedentes, pero sobre todo con el deterioro de muchos de sus programas, de sus entidades, pues que por culpa de la corrupción hoy no pueden funcionar bien. Y es muy importante que se haga este corte de cuentas, porque realmente lo que pasó durante estos 4 años en Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro, pues no tiene precedentes. Y por supuesto, pues vimos inclusive cosas como, en nombre de la famosa y fracasada paz total, debilitaron todo el sistema de seguridad y defensa nacional. Hoy con un déficit nuestras Fuerzas Armadas de más de 14 billones de pesos, mientras que del otro lado las organizaciones criminales crecían su presencia en los territorios, empezaban a seguir intimidando a nuestros ciudadanos y fueron llegando a controlar hoy negocios tan importantes como el de la minería criminal, que en este informe dice que produce más de 3.000 millones de dólares de rentas ilegales y criminales. Así que uno puede hacer paso por paso por diferentes entidades, en diferentes programas, en diferentes proyectos, y darse cuenta de la gravedad de los hechos. Nada más que mencionar el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde pues es la entidad encargada de atender las emergencias de los colombianos, y se habían destinado más de 15 billones de pesos de presupuesto, pero solo se ejecutó el 4.3. Pero además se supo que esa plata que se ejecutó pues terminó perdiéndose, como por ejemplo fue pues bastante mencionado también en los medios de comunicación el problema de los carrotanques de La Guajira, en donde en este informe se demuestra cómo se perdieron más de 240.000 millones de pesos solo en ese tema, para que empecemos a entender la dimensión de lo que pasó en Colombia, que debe ser un saqueo sin precedentes de los recursos públicos. Sí, senador Ocampo, yo estoy de acuerdo con usted en algunas de sus críticas, por ejemplo, en el tema del ministro de Vivienda, un caso del que hemos hablado aquí y que hemos rechazado. Pero ¿a usted no le parece
que sí hace falta un poco de aceptación de responsabilidad política por parte del pacto histórico, cuando varias de esas denuncias, por supuesto, tendrán que ser investigadas a fondo por las autoridades, por la justicia, pero en otros casos estamos hablando de denuncias que hicieron integrantes del propio gobierno. Los denunciantes eran funcionarios o exfuncionarios del gobierno Petro, y les cito solo algunos casos. Angie Rodríguez, quien fue mano derecha del presidente Gustavo Petro, hizo unas denuncias gravísimas sobre presuntos hechos de corrupción, sobre lo que sucedía, por ejemplo, con Juliana Guerrero. Tiene que sumarle lo que ha dicho el ex canciller Álvaro Leiva, lo que han dicho pues de distintas personas cercanas al círculo de la ex primera dama Verónica Alcocer sobre lo que pasaba con los catalanes en Ecopetrol, entre muchas otras denuncias. ¿A usted no le parece que realmente el gobierno del presidente Gustavo Petro no fue un referente y no puede ser tenido en cuenta como un referente de transparencia y de lucha contra la corrupción cuando estuvo lleno de escándalos, muchos de ellos denunciados, le insisto, por integrantes del propio gobierno? Mire, yo estoy de acuerdo en que toda persona, el gobierno Petro, que haya cometido un delito contra la administración pública lo pague. Pero Marcela, quiero referirme al libro. Sí, que es lo que usted me invitaron a un debate, una entrevista sobre eso, no sobre otros temas, porque aquí no están los temas de Juliana Guerrero, pero voy a referirme al libro. A diferencia de mi contertulio, quiero hablar del libro porque dije que es una crítica metodológica del libro. La página 12, pueden ustedes ver en el PDF, dice que no constituye auditoría en investigación administrativa. Es decir, que dicen que algunas fuentes son abiertas y que otras son tomadas de SECOP. Acá están retomando lo que ya sabemos. El escándalo de la UNRGD ya lo publicó una periodista que le dieron un premio por el trabajo que hizo. O sea, eso no es de Abelardo. Lo que el tipo cogió fue los casos, los informes de la Contraloría, de la Procuraduría, y se los devolvió a ellos para hacer un show. Por eso le estoy diciendo que el 80% son hallazgos que están en los informes de la Procuraduría y la Contraloría. Entonces al tipo le entrega unos informes y estos señores sacan el libro con lo que ya sabe el país. Eso ya está en investigación. Le voy a hablar de casos además concretos porque hay que hacer crítica a la metodología. Yo no voy a referirme a cosas serias. Página 45, caso 27. Fonigualdad, Laborando SAS. Tiene un problema probatorio. El documento parte de que hay un contrato de 140.000 millones debido a una denuncia política. Ahí dicen la senadora que hace la denuncia. Y entonces los señores dicen que ha terminado financiando estructuras políticas. Dice el libro La Verdad. Pero ahí no demuestran quiénes son los beneficiarios, la destinación de las personas contratadas, la relación con la actividad electoral, no establece responsable, nexo causal ni delito. Cero. Página 49, caso 34. Contratos de cultura con universidades públicas. Es todavía las cosas más endebles que tiene esto. El propio libro reconoce que el supuesto hallazgo fue elaborado mediante análisis propio del SECOP 2, que no es un hallazgo formal de la Contraloría. Pero óigase bien lo más grave, ustedes, queridos oyentes, que aún no ha sido contrastado con el Ministerio de Educación ni con las universidades. Es decir, el tipo dice que esto es corrupción, entonces las universidades públicas todas son ladronas, todos son ladrones, pero ni siquiera contrastaron, lo dice el libro, no lo digo yo, es sacado de lo de ellos. Página 52-53, caso 40, decretos laborales, y contienen los problemas jurídicos más claros que encontré. El libro sostiene que en esencia algunos decretos serían cuestionables por la ley 2466 del 25. Pero los señores, óigase bien, omiten todo lo que ha dicho la Corte Constitucional, que quien puede reglamentar es el presidente, el artículo 189 de la Constitución, y no necesita una habilitación express. Los tipos ni siquiera hicieron la tarea de mirar si iba en contra de la norma, si desbordaba la norma y no establecen qué cosa sobrepasa la ley. Página 55, caso 43, deforestación. Los señores dicen que crece cada día y el mismo IDEAN dice que el incremento en el 25, que el año que ellos toman, es solo el 5.2 frente al 24. Y dicen que el gobierno Petro fue el más bajo de los últimos 4 años, o sea, 24 años. Entonces le mienten a la gente. Página 56, Julio, caso 55, que me parece aberrante, doloroso, y no puede decir una brutalidad. Licencias express para el tema de cannabis y de coca y la política que estamos haciendo sobre el tema del cannabis. Que eso es para favorecer los grupos ilegales y que las licencias pretenden llegar a grupos armados. Óigame, sin vergüenza de lo que son.
Porque si algo yo, que fui presidente de la Comisión de Drogas, fue que fuimos a territorio más de 15 veces. Es la audiencia más grande del Congreso en la historia, 10.000 personas en el Cauca, donde nunca hay el Estado. Y todo es total. En el exterior han hablado bien de esa idea y es totalmente contrario, pero solamente una mente perversa es capaz de hacer eso. Sí, en la página 62 se encuentra el caso 53, Julio, que usted habló de 900.000 contratistas. La Contraloría en el informe dice que son 521.000 contratos en entidad nacional y territorial, es decir, en todo el país en un determinado momento. Y esos contratos no son de EPS, Julio, son de todo tipo. Y de EPS hay alrededor de 150.000, de los cuales no son de la misma persona, porque una persona puede tener 3 contratos, dice la misma Contraloría. Página 64, caso 56, Fondo Nacional del Ahorro. Los señores confunden, óigase bien lo que hacen. Los señores, riesgo de tasa de interés con riesgo de liquidez, que no es lo mismo. No tiene sentido. Página 64, caso 57. Inciencia. Bueno, pero que hay un caso de corrupción. dejemos las regalías congresista, pero dejemos que porque sean las autoridades las que hagan ese análisis y que le cuenten a los colombianos qué encontraron en ese libro, porque la contratitis del anterior gobierno es imposible de ocultar. Ahora, ¿en qué marco? ¿Legal, irregular, exagerado, no exagerado, necesario, innecesario? Se respetó la ley de garantías, pero es que están dando una notaría 2 días antes de irse del gobierno o estar ampliándole el plazo a una agencia para que pueda firmar más contratos un sábado, pues eso lo vio el país y eso es lo que ojalá las autoridades puedan preguntar a los responsables del anterior gobierno y de esa manera confirmar lo que encuentran en ese libro de la verdad, que repito, es de gran interés para todos los colombianos. A los amables congresistas de una y de otra esquina, gracias por estar con nosotros en 6 AM de Caracol.